Qué afeminado joven es tu nombre, qué río en cuyas aguas se trocaban los sexos, tu doble brazo que es ciego adivino, qué alto aquel lance de tu garza, qué clara su camisa en la fuente lavada, la cierva o la bubilla de ojos tiernos, qué raudo tu trote de alcahueta, qué frívolo tu abate, qué huero el petimetre de tu melindre sutilmente untado. Qué sagaz tu Marcela bachillera, pastora que no ama. Qué hermosa la sultana, seduciéndote con ejemplos y artes. Qué poblada y extraviada mi alcoba, con tus 1000 servidores. Qué pequeña mi ofrenda, cuando callan y escuchan nuevos árbitros. Yo una pregunta más para tu nombre. Con ese poema, el primero de Himeneo y sus nombres, de la poeta española Natalia Carvajosa, doy inicio a esta clase titulada Himeneo y sus nombres de Natalia Carvajosa, del sueño del verbo al tacto de la carne. A mi juicio, ese corpus de poemas, más que poemario, sugiere un solo poema largo, en 19 fragmentos y una especie de prólogo, el poema que recién les recité, titulado Los usos de Himeneo, introito y súplica, más una especie de epílogo, la coda del final, que les declamo también ahora en esta introducción. Porque el amor, es un estado, una prolongación del laúd o del libreto, ensordeciendo cifras, voces, manteniendo la infinitud intacta, desafiando del compás y sus leyes a la pureza. Porque el amor, es imposible. Por eso es que hoy no somos, sino estamos. Le recuerdo al público antiguo y le informo al público nuevo que en calidad de profesor de literatura, desde julio de 2019, en Museo Palacio Rioja de Viña del Mar, vengo impartiendo clases semanales para público general sobre diversos temas y diversos autores, obras y temas literarios de relevancia sociocultural. Y que con la pandemia y la cuarentena... Perdón, el gato se cayó al basurero. Con la pandemia y la cuarentena, desde junio de 2020, todo esto pasó a formato virtual, en vivo, en el Instagram, el Facebook y el YouTube de dicho espacio de Museo Palacio Rioja. Y se mantiene en 4 clases al mes, los días jueves de 20 a 21 horas, en el presente ciclo de letras en línea nombrado La Cáscara de Nuez, Literatura en Cuarentena. No puedo parar de reírme por dentro de que el gato se haya caído al basurero. Ven para acá. Este gato ya ha estado presente en clases anteriores. Muchos y muchas y muches lo habrán notado. Bueno, les leo la reseña que para esta sesión escribí. En Himeneo y sus nombres, de Natalia Carvajosa, la poesía vuelve a su axis, el mito. En este caso, al de Himeneo, dios del matrimonio en la mitología grecolatina y de cuyo nombre deriva la palabra himen, alusiva a la mujer y su biología y sus procesos, pero también otro término, himno, alusivo al canto entonado en el ritual en que se conducía a la novia hacia el tálamo del esposo. Pero Himeneo, personaje que mutaba de hombre a mujer y viceversa, era una entidad ambigua, lo cual Carvajosa no duda, en una lectura de una lucidez impecable, en aprovechar para constituir una poética del deseo y sus ideales. Una que, entre el primer trovador y el último psicoanalista, pone en cuestión el amor y sus símbolos. Así, en Himeneo y sus nombres se abordan y se indagan los usos que desde el mundo antiguo hasta el nuestro moderno han existido respecto de nombrar el paso de lo verbal amoroso a lo carnal erótico. En ese tránsito reaparecen temas culturales de alta relevancia
empezando por ciertos moldes y dogmas tiranos que moralizan y terminan por reprimir eso que Ovidio denominó el arte de amar y que sugiere en su pulsión un arte más bien del eros. Voy saludando a quienes han ido uniéndose. Tiritzi, a mi hermana Amber Lassen, mi hermana mayor, a Diana, personas que siempre asisten a las sesiones, y también a algunos nombres nuevos que voy viendo por ahí. El gato, después de caerse al basurero, se quedó jugando adentro del basurero. Bueno, Natalia Carvajosa, además de poeta y de cuentista y de traductora, es también filóloga y académica y profesora. Nació en 1971 en España, donde sigue viviendo, y al menos desde 2000 publicando libros de poesía y narrativa, que hasta la fecha ya suman más de una decena. El tercer libro de poesía de su producción, de 2006, fue en realidad un libro doble de 2 poemarios, o en mi perspectiva, poemas largos, relacionados temática y estilísticamente entre sí: Los reinos y las horas e Himeneo y sus nombres. Para efectos de la conexión con el motivo de la actualidad, de lo mitológico que en noviembre en la cáscara de nuez estoy hilvanando, de ambos títulos elegí abordar solo el segundo, Himeneo y sus nombres, que se inserta en la dinámica de lo trabajado y en específico en torno al amor y el eros y el deseo, lo trabajado por Louis Gluck en Averno y Anne Carson en La belleza del marido, en las clases anteriores analizadas. Si en Carson encontrábamos una escritura con tendencia a lo academicista, a llevar la academia a la poesía, en el cruce de géneros literarios, literarios, de poesía y ensayo, con que la autora procedía, en Gluck y en Carvajosa, por el contrario, y si bien lo académico y las lecturas de siglos de lo mitológico siguen existiendo, en Gluck y en Carvajosa predomina el tono lírico, rico en figuras literarias. Esto en Carvajosa es mucho más pleno. Las figuras parecen casi sacadas del registro de un psicoanalista que indaga en la mente y el lenguaje y el pensamiento y las concepciones de lo humano y lo individual respecto del amor. En el fondo, y aún con las poéticas imágenes en que Carvajosa expresa los motivos líricos relativos a Himeneo, sin duda subyace una lectura intensa y crítica y dialéctica del mito de Himeneo y sus productos culturales, los complejos, los malestares, las privaciones y ambigüedades que el individuo enfrenta en torno al deseo. Todo esto nos invita a pensar y repensar el germen mítico de nuestras consideraciones, a volver, como Ezra Pound aconsejaba, a los clásicos, para aceptar que no nacimos ayer y que de ese ayer podemos extraer nociones epistemológicas para entender cómo llegamos a conocer el mundo y sus ideas, el mundo del lenguaje, el que, como Rilke diría, el mundo interpretado, el reino de los significantes y significados que determinan nuestra experiencia, en este caso del eros y del deseo. Y desde luego, a la manera de La belleza del marido, de Anne Carson, Himeneo y sus nombres, de Natalia Carvajosa, vuelve a tratar el deseo como ente, digámoslo así, como numen, como fuerza oscura, como pulsión visceral que en sí misma bien podría encarnar un personaje. El deseo vivo, móvil, cambiante, con la ambigüedad de niño a la que Eros Cupido en la mitología greco-latina propendía. Pero en el caso del poema de Carvajosa es además una ambigüedad identitaria,
y desidentitaria, ya hablaré de esto, una ambigüedad identitaria y desidentitaria en lo sexual como acto creativo, rupturista, que rasga velos y disemina nuevas posibilidades. Y temas y anatemas que de ahí se desprenden, como lo indeseable que todo deseo involucra, la caída del amor romántico, verbal, deviniendo algo inefable, carnal, y en la... pero también en algunas situaciones patológico, siendo como pasaba de Carson, como pasaba en Carson, siendo el eros un agente también del pathos, del dolor, de la tragedia, o de lo que en la teoría psicoanalítica desde Sigmund Freud y más ampliamente en Jacques Lacan, hasta nuestro presente, se estudia como la falta, el luto que todo deseo y su necesidad y su consumación pueden acarrear. En esos dos textos de apertura y de cierre que al inicio de la sesión les recité, del, como les dije, poema largo Himeneo y sus nombres, ya se advierte una obra circular que termina donde empezó, en el nombre de Himeneo y sus usos amorosos. O mejor dicho, de las palabras y sus posibilidades en el cuerpo, en lo real, que ya no está hecho de tiempo, de ser, sino de espacio, así como el amor es igualmente un estar, un estado, un espacio de prolongación infinita, de esparcimiento, según los poemas que les recité. El hablante, desde el primer texto hasta el último, puede ser el mismo Himeneo dirigiéndose al sujeto amado, o bien el sujeto amado dirigiéndose a un interlocutor que puede ser el mismo Himeneo, pero también otro amante o el propio lector. Ese hablante lo primero que destaca es la ambigüedad del nombre, el símbolo de la ambigüedad de los sexos y lo que parece ser la disipación del ser, de lo identitario, en el intercambio de flujos. Esa ambigüedad, a su vez, implica una ruptura con lo cultural, con el libreto que define a las partes y las categoriza, o bien con las palabras que nombran el deseo y que al hacerlo terminan nombrando y limitando también al individuo que consuma ese deseo. Hay ahí algo relativo a la filosofía de Michel Foucault, quien consideraba lo sexual como un estado de creatividad, de destrucción de lo anterior y realización en lo desidentitario, en, diríase, el abandono del ser y el arribo al estar, a dispersarse a uno mismo en la totalidad de posibilidades que ese acto y su éxtasis ofrecen. Por eso el hablante es, en sus propias palabras, solo una pregunta más para el nombre de Himeneo, o una entrada más a los símbolos de ese personaje. Me parece necesario detenerme un poco en el psicoanálisis. En el psicoanálisis, desde su fundador, Sigmund Freud, hasta Jacques Lacan, que retoma a todo Freud y lo ahonda, hay cuestiones a considerar de, de crucial importancia hacia el sujeto, hacia el deseo y también hacia la poesía, más en el caso de Natalia Carvajosa. En Freud existe algo que es el síntoma, que viene por asociación libre, o sea, en la consulta lo que el sujeto va diciendo, sin que el sujeto indique me duele esto, me duele esto otro, va dándose por asociación libre, por asociación del lenguaje. O sea, el psicoanalista define lo que le pasa al sujeto a partir de las palabras que el paciente emplea. Esto viene de otro método anterior del maestro de Sigmund Freud, Joseph Breuer, quien había inventado un método de diálogo
entre el especialista y el paciente, que lo denominó método catártico, que consistía, como dice la palabra catarsis, en llevar al sujeto a través de la conversación a un estado fuera de sí, purgado de las tensiones que lo presionaban. En Freud, entonces, y en Lacan posteriormente, entramos en la idea de la subversión del sujeto y la dialéctica del deseo en el inconsciente. En el psicoanálisis, específicamente según Jacques Lacan, para Lacan el yo es un residuo, es un sedimento imaginario y el sujeto es solo otra función del lenguaje. ¿Ah? El yo es un poema, dirá Lacan más adelante. Invitaba a los psicoanalistas a abordar a los pacientes teniendo en cuenta la poesía que hay en el inconsciente. Ricardo Piglia, teórico, escritor y teórico de la literatura, tiene un artículo interesante al respecto, titulado, no recuerdo si El inconsciente y el arte de nadar o algo así. En el campo del lenguaje, en el psicoanálisis, el significante es una palabra vacía. El significante, decir río, más allá del significado de río, el significante río, la imagen acústica que nos resuena en la conciencia cuando decimos río, es palabra vacía. Pero también es la sustancia de goce. En Lacan lo fundamental es el goce, es la sustancia gozante. Lacan inventa en el significante una nueva sustancia gozante y con ello reinventa la idea de que en el principio estaba el verbo. El sujeto queda fuera, lo único que importa es el lenguaje. Y el goce lacaniano es el principio antagónico de lo que Freud denominaba el placer en el inconsciente. El goce en Lacan es el símbolo, lo simbólico, lo imaginario y lo real a lo que hay que volver. Hay un poema de Nicanor Parra en el cual él propone cambiarle los nombres a las cosas. Y dice, el poeta no es poeta si no le cambia los nombres a las cosas. Y dice, desde ahora los zapatos van a llamarse ataúdes. Ahí tenemos un caso de significantes adquiriendo otra dimensión. Los zapatos como ataúdes. Uno podría pensar en la relación imaginal que existe, en cómo se parecen uno y otro. Voy a retomar más adelante lo relativo al psicoanálisis porque el poema de Natalia Carvajosa, Himeneo y sus nombres, puede enriquecerse mucho más con un análisis desde el psicoanálisis que en ausencia del mismo. Pero antes procederé a ir analizando parte por parte el poema en cuestión, Himeneo y sus nombres, texto por texto, en los 19 textos que lo componen. En el texto primero, después del prólogo que les recité al comienzo, en el texto primero, el hablante empieza refiriendo un tránsito de tu esencia a mi esencia, despojadas del traje con que las vistió la biografía, la etiqueta registrada de la existencia, libres de legados. Ya ahí tenemos una alusión a algo que subyace a los cuerpos y a las designaciones discursivas del mismo, a sus categorizaciones. Pensemos en hombre y mujer y todo lo que de ellos se desprende. Son las más grandes categorizaciones, quizá. Claro, una alusión a lo que subyace a los cuerpos, a las designaciones de los mismos y
al tiempo y a los hechos personales, o sea, en esas designaciones, en esas categorizaciones, me refiero al tiempo y a los hechos personales que etiquetan la vestimenta, diríamos, anatómica de cada cual. La interlocución inicial de Himeneo apunta a la libertad, a liberarse del fardo de todo lo que nombra y define e identifica a los amantes. Más abajo el poema prosigue: los espejos nos devuelven una luz que solo ellos proyectan, el tú y yo que aman. Y ese amor de los pronombres, del tú y el yo iniciales, inmateriales, no obstante se consuma en el cuerpo, como decir el verbo hecho carne. Por eso el texto concluye: y la esencia se vuelve pequeña carne. En el texto que sigue, en el segundo, se retoma ese tránsito, pero ya no de la esencia del tú a la esencia del yo, y luego a la carne de ambos, sino del mito y sus directrices, de la palabra y sus interpretaciones, hasta cierta verdad, hacia, dice, la función, la verdad, el sueño, el amor que es vocación, no 800 siglos de añagazas, cebos entre el primer trovador y el último psicoanalista. No te llames hombre, no soy mujer. Qué trascendencia de significantes sobre dos puntos fugaces que, arrojados al espacio, ensayan limpia y somera su linealidad de amantes. Los discursos que históricamente, desde los trovadores medievales hasta los psicoanalistas modernos, vienen definiendo lo sexual, en el ocaso de las lecturas que cercan al individuo y sus sentidos, en el ocaso de los géneros, por ser, esos discursos cesan y dan paso a la función, a la verdad, a la vocación de hacer más que decir, o de espacio más que de tiempo, si pensamos el espacio como el lugar de los hechos físicos y el tiempo como el flujo de los dichos lingüísticos. En el texto 3, de nuevo reaparece el tránsito de la palabra, de las historias mitológicas, hasta el ser amado, hasta lo real, hasta el cuerpo. Dice: aunque bien sé que jamás, salvo al abrigo de aquellas historias delirantes, hasta ti hubiera llegado. Y más abajo se recalca que es de las palabras y su promesa que se aprende primero lo carnal, como quien dice que antes de la realidad está el horizonte romántico de expectativas. En La belleza del marido de Anne Carson bien lo vimos. Pero una vez que se conoce, que se conoce la carne, el verbo se olvida, se torna innecesario. Respecto de las palabras, el hablante confiesa: más les debo amor a ellas, a las palabras, incluso a las que ahora rechazase, que a cualquier aprendizaje exento de su sobria locura. Pero inmediatamente, tras reconocer la obra que el verbo, el mensaje, ha tenido sobre el sujeto, el hablante procede a negar la palabra, que una vez conquistados los cuerpos se vuelve insustancial. No he vuelto a sumergirme como entonces, virgen en su salvífica mies. ¿Para qué, teniendo la cosecha inabarcable de tus brazos? Ese juego del lenguaje era asimismo un juego de, como en el texto 4 se lee, pretéritos, de conjugaciones hacia el pasado, retrospectivas, en suma de tiempo. Y ya sabemos que en el epílogo del poema el amor se relacionará con el espacio, con el estar, no con el tiempo, con el ser. Pero en la vida del eros postverbal se es lo escurridizo. Agua que somos no puede ser escrita, dice. Bueno, Muri ahí dice: me tengo que ir, está muy interesante, gracias, ojalá quede publicado, saludos. Sí, va a quedar publicado, gracias por tu asistencia y, bueno, esperamos volver a escucharte cantar en eventos de Museo Palacio Rioja. Por favor, síganla, una soprano increíble. En el texto 6 hay cuestiones importantes a considerar, así que lo recito completo.
Vosotros o vosotras, algún lacayo del tedio nos asignó un número en un planeta. Me escapo del mío y me dejo embaucar por bellas ninfas. Canto, exploro, multiplico los registros de galerna a brisa y estados hormonales. Hago trizas la literatura infame y su comercio de escaleras opuestas, subir o bajar, catálogo de acciones para él o para ella. Luego vuelvo a ti, rica en aromas y experiencias, igual Circe que en la Artíada, tú tejedor de la calma, y resulta que nos entendemos sin auxilio de pronombres, que esta isla innominada no sucumbe bajo el protectorado de órbita alguna. La eufonía de los poemas de Carvajosa es musical, hay un sentido de la música tremendo. Esto podría cantarse directamente sin la necesidad de siquiera agregarle una melodía precisa. La métrica está muy exacta, la sustancia de las palabras muy bien elegida. Bueno, entramos ahí en ese poema a la superación ya no solo de la palabra como forma de conquista de los cuerpos, de lo sensual, de lo sensitivo. En ese texto, la palabra de los que el hablante y su amante al que se dirige se desvisten, esa palabra son los pronombres. Ya no hay él y ella, yo y tú, sino una isla innominada. Una Ítaca, alusiva a la Odisea de Homero y el viaje de Odiseo, de vuelta a su patria, a la isla de Ítaca. Hay una Ítaca, pero que acá es la patria de lo innominado, de lo que supera las categorizaciones del lenguaje, en este caso pronominal, de manera que da igual si él es la maga Circe, que en dicha epopeya transforma en animales a los hombres, o si ella es el Laertíada, el hijo de Laertes, Odiseo, quien había caído cautivo de la ninfa Calipso en la isla de Ogygia, y que en los versos de Carvajosa aparece más bien como su esposa, Penélope, que desde Ítaca lo esperaba tejiendo y destejiendo un peplo para así evitar que sus pretendientes la tomaran por esposa. La Penélope de Carvajosa ya no se remite al pronombre, a si es un ella o un él, porque el deseo no encarna géneros, sino pulsiones, pulsiones viscerales que no tienen ser, que ni son ni tú ni yo, antes bien sugieren fuerzas, como las del inconsciente en el psicoanálisis, fuerzas que alteran los significantes, las imágenes acústicas con que solemos representar la realidad y decir esto es alto y esto es bajo, y la acción de erguirse es del hombre y la acción de contraerse es de la mujer. No. Acá Carvajosa invita a la exploración, más allá de la literatura romántica que designa los roles de los amantes, hombre y mujer, a la exploración del deseo que es común a ambos sexos, que no distingue géneros y que se manifiesta por igual y con la misma fuerza, con la misma pulsión en uno y otro. El hablante se escapa de la palabra, del pronombre, y podría decirse que también se escapa también del significante, de lo que lo identifica. En términos Foucauldianos y asinistianos, se desidentifica de lo que le decían ser, se desubjetiviza, deja de ser un sujeto atado a la cultura y se vuelve lo real, la carne, el cuerpo e incluso, freudiana y lacanianamente hablando, el trauma. Pero ese paso de lo uno a lo otro, de lo que es a lo que no es, implica una historicidad del deseo y de los individuos que se relacionan en su seno. Cada época, dirá el hablante en el texto 9, subtitulado Ars Amandi, como el Ars Amatoria de Ovidio, o Arte de Amar, del siglo I, con versos que guardan erudición, el poema dirá que cada época tiene su credo, su forma de tomar el amor.
De Ovidio el lúdico amor, erotismo alegre y partícipe de arbitrarios dioses. De Andreas Capellanus el deseo acrecentado, sospecha febril en los balcones. Baltasar el cortesano, cómplice de amor el intelecto, salón de sus palabras. Del Dr. Freud la franqueza que disecciona el tabú, amor sin complejos ni atavismos. Cada época honra su credo. El nuestro, como no, habrá que buscarlo allá donde la piel se torna verbo, y en el pensar y el amar nos hacemos artesanos. Pareciera en ese texto contradecirse la idea del amor que supera el verbo, pero en realidad el hablante está refiriéndose a un estadio más en la historicidad del amor, al estadio en que lo verbal, la promesa, traza el molde de lo que podríamos denominar burdamente el amor romántico, un amor ya alejado de los juegos de alegre erotismo de Ovidio y también sobrepuesto a los complejos que Sigmund Freud describió para explicar cómo los tabúes reprimen el deseo del individuo y así la realización en su subjetividad. Después de todo eso, queda volver a la palabra. Pero la palabra es otra trampa. El reino del lenguaje no es el reino de la felicidad, ya que, como se lee en el texto 10, cuánto amor dado al pozo del amante equivocado, al que al amor se muestra indiferente, o a quien, siendo a la súplica oferente, no colma nuestra imagen de este hado. Sin duda, el hablante ahí se refiere a la insatisfacción, a cómo lo ideal en el vehículo de las palabras colisiona con lo real, con la ausencia, con el rechazo, o con la aceptación y subsecuente decepción, etc. De manera que, repito, el reino del lenguaje, de lo romántico, de las promesas, no es el reino de la dicha, sino el reino del padecer. Y ese reino del lenguaje que colisiona con el reino del mundo defectible es a la vez el reino del individuo sin descifrar, el individuo al que la palabra no alcanza a decodificar, el individuo deseante que vive solo en su idioma, amoroso e imposible de hacer entender a los otros, aunque sean 100 amantes, cada cual con su lengua propia. En el texto 11 leemos: ahí está la ventana, ahí estoy yo, asomada al alféizar de la noche, sin corsé de celosía, desbocada y temblando de senos y de aire. Poderosa es la fuerza de quien abre para estar aún más dentro de las cosas. Dominante el perfume que aspirado premia al viento y su cal tan invisible. Al abrigo feraz de la intemperie, no temo a 100 amantes que en sus lenguas mostrasen su fiereza de caballos. Ser ventana es raíz, matriz y madre. Es regazo ofrecido a las estrellas, cuando nadie más habla su lenguaje. Se ha dormido al acecho ya mi vientre, no es vientre, sino umbral de ventana. El sujeto como umbral sería en realidad el sujeto como página abierta, como soporte para escribir y cifrar la historia, el lenguaje, las palabras, aun cuando estos no correspondan con lo que interiormente cada término en el sujeto significa. Los significantes que culturalmente manejamos en los distintos individuos adquieren diversos significados que las experiencias van registrando en ellos, quienes serían ánforas vacías prontas a ser llenadas de rupturas, de disonancias. Disonancias nominales, como en el texto 17 la distancia, la diferencia que media entre los conceptos y su realización, entre el amor y su nombre y el eclipse que ambos hilan cuando de mí se alejan.
podríamos entrar ahí en otra discusión en torno al concepto de la différance de Jacques Derrida, que propone que el vacío espacial diferido que media entre cada concepto, como medida de distancia de un significante a otro, a la vez distancia el sentido en que cada cual podría entenderse. O sea, para entender, por ejemplo, amor, habría que indagar en cuánto difiere amor de los otros conceptos que lo circundan. Bueno, da para una clase completa eso. Me quedaron los pelos del gato en toda la cara. Una de las premisas del psicoanálisis, según Sigmund Freud, es que hay que aceptar que existen procesos anímicos de tipo inconsciente, es decir, que no están a la vista. En la teoría del psicoanálisis, según Jacques Lacan, me acuerdo de un pasaje en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, de 1979, que decía algo así como que las palabras no se parecen a lo que van nombrando y que no se parecen a su propio sonido, a cómo suenan. Que es lo mismo que decir que las palabras, los significantes, no se parecen a lo que significan, ni se parecen a cómo suenan. Es un juego poético o metapoético en torno al lenguaje. En la teoría del psicoanálisis, según Jacques Lacan, se va más allá no solo del significado, sino también del significante, de la imagen acústica. En el uno de los pasajes famosos de Lacan en el Seminario 19 es que está claro que es hablando como se hace el amor. El sujeto como síntoma es un sujeto repleto de significantes, de significantes que provienen de la cultura y que lo llenan. Seríamos síntomas y el síntoma implicaría la neurosis. En Freud, el neurótico, el obsesivo, es el que vive su propia neurosis, su propia obsesión, como una religión, como algo particular, íntimo, siempre en un acto compulsivo. En un acto compulsivo en el que la idea negativa retorna. El neurótico obsesivo genera un acto para anular la idea, pero es un acto que siempre está repitiendo. Lacan más adelante crea una metáfora, la metáfora paterna, lo que Freud toma desde la biología, Lacan lo toma desde la lingüística, desde la metáfora. Y dice que el nombre mismo del padre es un lugar que ocupa ese significante, es una fantasía. En la teoría lacaniana hablamos de el orden real, presimbólico, que sería un orden estático, como leíamos en la coda de Natalia Carvajosa, el amor es estar, no ser. ¿Ah? Es un estado, es un espacio, no un tiempo. En el registro simbólico, que es el que altera el orden real, el orden presimbólico, el sujeto
según Lacan, entra en una cadena significante y empieza a encarnar el vacío de toda esa estructura simbólica, empieza a llenar su vida de significantes y se vuelve él mismo un significante, de manera que él como sujeto es más lenguaje que sujeto, así es que el sujeto acaba tachado. Lacan sostiene que ese sujeto es la respuesta de lo real a la pregunta de lo otro, del orden simbólico. Es la entrada del significante como palabra. Y el sujeto, al no existir como tal, sería más bien una ficción, digámoslo así, retroactiva, que a pesar de no existir, tiene consecuencias evidentes en la estructura simbólica. ¿Por qué abordo muy someramente, no puedo extenderme mucho, pero por qué abordo todo esto? Porque lo que Lacan finalmente concluye es que no existen ni la mujer ni el hombre en tanto... No es que no existan en tanto individuos orgánicos, no, como individuos orgánicos existen, sino que se refiere a la relación simbólica con el significante que los designa. No existe ni mujer ni hombre. Carvajosa lo expresa en el poema cuando dice que no soy mujer y tú no eres hombre. Eso creo que aparece en un seminario, en el seminario en relación a. En un seminario en relación a Dios. En el texto 14 de Himeneo y sus nombres, nos encontramos precisamente, a propósito de lo lacaniano, nos encontramos con la disyuntiva entre el verbo y la carne, entre la palabra y lo real, en relación a la imagen, la representación que se hace de lo amado y que termina poniéndose en el lugar de lo amado mismo, de manera que más que amar a un sujeto, amamos los símbolos a que su presencia nos condiciona. Amamos el lenguaje en torno a ese sujeto. En ello se abre una imposibilidad, la de saber distinguir entre el deseo y lo deseado, o entre el sueño del verbo y el tacto de la carne, como digo en el título de esta clase. Les recito el texto, el 14. Antes la imagen de tu carne que tu carne, antes la imagen de tu alma que tu alma. En un puente de dos brazos me inocularon divididos pensamientos. ¿Carne o alma? ¿Representación? ¿Qué protoimagen de lo esperado está en el sueño? Y cuando el sueño se hace tacto, ¿cómo saber que el tacto pertenece al sueño? Nada que saber. Página en blanco, cartas por echar. Las dualidades, amorosamente diluidas, en un encuentro acaso propiciado y acaso no, porque tú y yo, quizá, sí, no, mas aquí estamos, vislumbrando razones que no se ven, que no se enumeran. Si la carne, si la imagen, ¿qué más da cuando la estación se cumple en la doble orilla de azar y destino? Bueno, eso es lo que se puede desprender de este poemario, de este poema largo de Natalia Carvajosa en torno a Himeneo, al mito de Himeneo, al personaje mitológico de Himeneo y los usos en la cultura que han venido haciéndose del mismo, y también las metáforas que hoy en día puede implicar, sobre todo en relación a una cultura actual, moderna o posmoderna, imbuida de psicoanálisis, en la que pensamos el deseo, pensamos el goce lacaniano, lo pensamos dentro del ámbito del psicoanálisis. Creo que era
C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, en un libro de ensayo titulado Los Cuatro Amores, cuando se refiere al amor eros, dice que Venus, la diosa del amor, siempre fue una diosa de lo alegre, del chiste, de la risa, y que para los griegos el amor siempre era dichoso por lo mismo, era una cuestión que invitaba a, por así decirlo, estar contentos y burlarse el uno del otro, perder la seriedad habitual que se vivía en la polis. Y C.S. Lewis dice, en cambio, hoy en día pareciéramos ir al lecho de los amantes con un montón de libros de psicoanalistas diciéndonos qué hacer y qué no hacer y por qué hacemos esto y por qué no hacemos lo otro. Eh, es un poco así, pero ese es el credo de nuestra época. Leemos el deseo, leemos el eros y leemos el amor, por supuesto, en esas claves. Bueno, en noviembre, en La Cáscara de Nuez, como ya saben, estoy tratando solo autoras, en este caso poetas, poetas mujeres, todas contemporáneas, empezando por el Nobel de Literatura reciente, que traté en la primera clase, la estadounidense Louise Gluck, y siguiendo con otra que podría haber ganado el mismo premio, la canadiense Anne Carson, de la clase anterior, y hoy con Natalia, la española Natalia Carvajosa, y el próximo jueves con la chilena Alejandra del Río, en cuyo caso la sesión será más bien un diálogo con ella. En el caso de Alejandra del Río, ¿sí?, el encuentro consistirá, en vez de en una charla, en una entrevista en torno a su libro Dramatis Personae, de editorial Universidad de Valparaíso, y que pueden conseguir en librerías. Esta dinámica de la entrevista se debe a que, como he dicho, a partir de noviembre el cuarto módulo de cada mes empezará a destinarse a una cita con algún autor en torno a alguno de sus libros, también en vivo en el Instagram. Lo bonito de este corpus de noviembre ha sido que con las poetas mujeres y sus poemarios abordados, se ha trabajado en este motivo de lo que yo denominé la actualidad de lo mitológico. Los libros de Gluck, de Carson, de Carvajosa y del Río, todos entregan visiones modernas de los mitos grecolatinos, que querámoslo o no, suponen fuentes primordiales que permean nuestra cultura y sus expresiones literarias, filosóficas, históricas. Y en el caso del Río, los personajes son no solo mitológicos, también históricos, algunos de los cuales ya vimos en las clases pasadas, que pueden revisar en el Instagram, el Facebook, el YouTube de Museo Palacio Rioja, personajes históricos, algunos de los cuales ya hemos visto, como la monja y visionaria Hildegard von Bingen. Alejandra es muy pedagógica, así es que de verdad aprovechen la entrevista y hayan o no leído el libro, pregúntenle, ella encantada les instruirá. Bueno, se acaba el tiempo, dejo la clase subida para quienes siempre la ven después y nos encontramos el próximo jueves a las 20 en la última sesión de noviembre con la entrevista a Alejandra del Río. Un abrazo, gracias por la asistencia, adiós.